la presentación del libro Las lógicas sexuales, amor, política, violencia, de Ana Fernández. La mesa va a estar compuesta por la compañera Irene Meller, es psicóloga, psicoanalista y es coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Luego tomará la palabra el doctor Juan Carlos Bonovich, quien voy a hacer pequeñas presentaciones, tal vez más informales, quien ha sido un factor decisivo en la historia de la Madre de Plaza de Mayo, al igual que la compañera Ana Fernández. Hay, digamos, puntos en común entre los compañeros que componen hoy esta mesa. Ha contribuido decisivamente en nuestro país a la comprensión de lo que han sido los efectos, no diría solo psicológicos o psíquicos, sino psicosociales del terrorismo de Estado. Ha trabajado sobremanera en la temática de los efectos de la apropiación de los niños por parte de los genocidas argentinos, tanto como el acompañamiento de lo que se llama restitución de los niños a su familia de origen. Al mismo tiempo, Juan, junto a Ana y otros compañeros y compañeras, Irene prácticamente presente, ha trabajado muchísimo en todo lo que refiere a cuestiones de género, desde una perspectiva rigurosa y no dogmática. Esto es fundamental, los compañeros aquí presentes, ¿sí? Es decir, que no feudalizaron, no constituyeron un nuevo feudo, ¿sí?, donde se estableciera un nuevo objeto de estudio, donde muy básicamente reproducir relaciones para el poder. Al contrario, han construido esa forma de relación. ¿No se escucha bien? Más lejos del micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, Juan Carlos también fue el compañero más joven del grupo Plataforma, ¿sí? Ha estado contribuyendo en Cuba, en Nicaragua, en el resto de los países de América Latina, en la articulación de lo que es el psicoanálisis y el marxismo, ¿sí? Tanto como ayudó a fundar, también como con Anita, la Universidad Popular, ¿sí?, Madre Plaza de Mayo, y son motores fundamentales de los congresos de salud mental y derechos humanos, ¿sí? Ahí hice una presentación entre Juan Carlos y Ana. Ahora Ana. Ana Fernández, la doctora Ana Fernández, ha sido también fundamental en la formación, post-terrorismo de Estado, en la Universidad Pública, en la UBA, de compañeros y compañeras que realmente desearan asumir o asumirse como trabajadores de la salud mental, insertándose en los espacios micropolíticos, de producción de resistencias, todo lo que se ha construido de forma potente y consistente en la Universidad de Buenos Aires, no creo estar reduciéndolo, ¿sí? Todos los compromisos en su momento con los compañeros piqueteros, las fábricas recuperadas, las cuestiones de género, la cuestión de los manicomios, la cuestión de las grupalidades, de la grupalidad, decisivamente la han encontrado a Ana una y otra vez contribuyendo con herramientas potentes para generar, digamos, procesos de elucidación colectivas, Y recuerdo a Fernando Ulloa, no solo acá, sino en encuentros, como siempre destacaba en Ana la posibilidad de visualizar lo que ella marca en uno de sus libros, y es, digamos, la entreterritorialidad, lo que en otro momento se llamaba vínculos, ¿sí?, el entre, más en clave de Deleuze y Guattari, como ese espacio dinámico, no formalizable a priori, singularizante y singular al mismo tiempo, en tanto usinas de producción inagotable de invenciones, ¿sí? De la misma manera, todos los trabajos en clave respecto de lo que son las formas de desigualación,
las formas de asimilación y vulnerabilización de los sujetos, formas de humillación, en tanto marco de legitimación de las distintas formas de opresión, humillación y violencia, ¿no? De forma que, bueno, estamos en una mesa maravillosa, hermosa, de amigos. El encuentro y comunidad de amigos es fundamental acá en los congresos y en la Universidad de las Madres, donde, bueno, se lanza un nuevo libro, tal vez en una intifada amorosa, que es este que acabo de mencionar, que Anita está presentando hoy entre nosotros. Bueno, les agradezco mucho. La primera que va a intervenir es la compañera Elin Meder. Bueno, les agradezco a todos los compañeros que estén hoy acá. Bueno, yo agradezco la invitación y para mí realmente es un placer y un honor poder presentar la obra de una antigua amiga y compañera en lo que ha sido la indagación, la investigación en los estudios interdisciplinarios de género. Ana María termina su libro con un acto de honestidad intelectual y de desafío epistemológico, situándose, diciendo quién es la que habla. Y la que habla, la que escribe en ese libro, es, como dice Ana, una chica Sixty. ¿Qué clase de bichos hemos sido las chicas Sixty? ¿Qué especie, a qué especie hemos pertenecido? Bueno, hemos sido involuntarias y reflexivas, innovadoras, llevadas por los corrientes de la historia a formar parte de la primera masa crítica de mujeres que entró verdaderamente en las universidades. No es que no hubiera universitarias antes, pero eran una minoría. Las chicas entramos en tropel en los 60. Y esta situación como sujetos, por supuesto, que contribuye a la creación de conocimientos, porque tenemos hoy día bastante claro que los conocimientos no surgen en un vacío abstracto, asépticamente desinfectado de todo interés, sino que por el contrario, los discursos se crean en el fragor de los enfrentamientos, de las luchas por el sentido y de las luchas por el poder. Y hemos ido creando un discurso a lo largo de las décadas donde de algún modo hemos luchado por cambiar los sentidos convalidados simplemente para existir. Dado que éramos un género distinto, tal vez para cargar las tintas, una especie distinta de mujeres, luchábamos por existir, porque nuestra existencia tuviera legitimidad. Y los discursos que elaboramos tuvieron como finalidad inicial cuestionar aquellas representaciones y valores convalidados que nos condenaban a la marginalidad, a la diferencia subalternizada, a la anormalidad. Yo recuerdo todavía, aunque hoy día suene un poco ingenuo y hasta cómico, ¿no?, a Ana María hablando de que no éramos mujeres fálicas, por ejemplo. Hoy día no hace falta ya decir eso y hasta es casi ridículo, pero en aquel momento... bueno, digamos, pero en aquel momento era un tema, quiero decir. Es decir, esto es lo interesante para situar la matriz de producción de este discurso que Ana nos ofrece a través del libro. Es decir, es una matriz donde básicamente se busca generar pensamientos, se busca generar conceptos, herramientas teóricas que nos ayuden a luchar contra todas las diversas formas de subordinación, de subalternización de los sujetos sociales. Ana dice allí, en ese último trabajo, que ella viene de las izquierdas, de la militancia de las izquierdas. Esto es, yo diría, una ventaja comparativa respecto de mí, por ejemplo, que soy hija de las izquierdas.
eso es diferente. Cuando uno es hijo de las izquierdas, tiene que hacer su rebelión adolescente. Pero los padres no dejan ningún lugar a la izquierda. ¿Hacia dónde se va a correr uno? Entonces, este es un problema particular y en ese sentido no puedo evitar a veces tener, como les diría, un cierto espíritu desencantado de haber visto tantos dobleces y entretelas, tantas decepciones respecto de ideales que he suscrito desde la infancia prácticamente con profundo entusiasmo. Me acuerdo que yo cantaba las canciones de la Guerra Civil Española como otros niños cantan el Ave María, y que era tan chiquita que en vez de decir el ejército del Ebro decía el ejército de negros. Pero era así como los chicos repiten cosas que no entienden. Bueno, ser hija de una cultura de izquierdas implica una subjetividad muy particular. Ana María, les decía entonces, busca articular las distintas formas de opresión, y si bien se inició en lo que sería su desarrollo intelectual adulto, podríamos decir, en los estudios interdisciplinarios de género, rápidamente ha arribado a la percepción de que es necesario articular la perspectiva de género, o sea, aquella que se enfoca en las formas en que las mujeres hemos sido subordinadas a lo largo de la historia humana, con las perspectivas centradas en la clase o sector social, como hoy día queda mejor decir, es decir, en la estratificación social entre sujetos. A esto se agregan otros órdenes de subordinación basados en la etnia. Por supuesto, esto depende de que uno pertenezca a una etnia que está fuera de lugar. Es decir, cuando uno está en su lugar de origen no tiene problema. El asunto es cuando migra. Y hoy día las migraciones, con la globalización, nos han desarraigado mucho, de modo que hay infinitas oportunidades de discriminación para aquellos que no son como la mayoría. Otro orden de discriminación, de subordinación en el que Ana ha trabajado tiene que ver con la edad. La edad, considerada como una condición evolutiva, y que de hecho lo es, también ha sido utilizada a los fines de la estratificación social, a los fines de establecer una jerarquía. Por eso en el libro ella nos ofrece interesantes artículos acerca de la invención de la niña no como realidad biológica, sino la niña como entidad social, como sujeto social y cultural, vulnerabilizado, creado a lo largo de la historia del colectivo humano. Y también ofrece artículos acerca de las madres adolescentes y de la construcción discursiva y práctica también de su vulnerabilidad. Es decir, todo esto son formas que tiene Ana María de articular las distintas formas de subordinación y de opresión, que yo estoy verdaderamente de acuerdo en considerar que no deben ser vistas de una forma aislada, simplemente que como creo que todos tenemos nuestros límites, me he dedicado a un campo en particular. Ana arremete con la empresa ambiciosa de articular estos distintos órdenes y realmente obtiene algunos resultados notables en el libro. El pensamiento de Ana María es por necesidad construccionista social, es decir, se aleja de todos aquellos determinismos biológicos, de aquellos determinismos esencialistas, y considera que lo que somos depende de lo que el colectivo que nos antecede ha logrado crear, inventar, aquellos significados, valores, normas, permisos y prohibiciones que los otros que estuvieron antes que nosotros inventaron y con los cuales recibieron nuestra llegada al mundo. Esa subjetividad que se construye social e históricamente debe ser entendida tomando en cuenta lo que podría ser la inmensa